Bueno, ahora sí. Buenas noches, hermanos, y espero que todos se encuentren bien donde usted está. Y es un gusto para mí esta noche otra vez compartir un breve meditación de la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar este estudio en Hebreos esta noche pensando otra vez en la verdad que Cristo es mejor. Hemos ya pensado que Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Y esta noche vamos a terminar pensando en el mejor sacrificio, que es Cristo Jesús. Entonces vamos a pedir, antes de leer la palabra de Dios, la ayuda del Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por tu Hijo amado. Gracias, Padre, por la gran verdad que Cristo vino a este mundo, que Él murió por nuestros pecados. Y gracias, Padre, tenemos la certeza, tenemos la seguridad que tenemos un hogar en el cielo. No por medio de nosotros, pero por medio de Jesucristo y su obra consumada en la cruz de Calvario. Y esta noche, Padre, ayúdanos a apreciar más y más, aprender más de Jesús. Queremos ver a Él esta noche y te pedimos tu ayuda entonces en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer esta noche en el libro de Hebreos y capítulo número 10. Hebreos capítulo 10. Y no vamos a leer mucho, solo algunos versículos acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, vamos a empezar en Hebreos capítulo 10 y versículo 11. Hebreos 10 y versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículos que deben traer alegría y gozo al corazón de cada creyente. Hemos visto aquí, en comparación de los sacrificios antiguos, el sacrificio de Cristo es mucho mejor, muchísimo mejor. Y solo quiero pensar en tres cosas, tres comparaciones que podemos ver entre los sacrificios antiguos y con el sacrificio de Cristo. Vemos pues entonces primeramente la postura del sacrificador. La postura del sacrificador. Hemos visto aquí en versículo 11. ¿Qué es la postura de los sacerdotes? Dice, ciertamente todo sacerdote está, o el sentido en realidad de esta palabra, este versículo es, está de pie. Está de pie, no está sentado, está de pie, día tras día. Un trabajo, tal vez que, si usted tiene un trabajo que tal vez requiere que usted tiene que estar de pie todo el día.
me imagino que usted no puede esperar hasta el momento que viene, que usted puede sentarse y puede decir, pues, eso fue un buen trabajo. Ya yo he terminado mi trabajo por el día y ahora yo voy a sentarme, porque he estado de pie todo el día. Pero ¿sabe qué? No había una silla en el tabernáculo. No sé si usted ha pensado en esto antes. No había una silla en el tabernáculo ni tampoco en el templo. ¿Por qué? Porque siempre había trabajo. Los sacerdotes siempre tenían que estar haciendo sacrificios, haciendo trabajo día tras día, dice la palabra de Dios. Ellos estaban de pie, haciendo su trabajo. Es interesante. Si usted busque la última mención de estar de pie en la Biblia, ¿sabe qué va a encontrar? Dice Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Casi al final de la Biblia encontramos una gran multitud de personas de pie ante Dios. ¿Por qué? Por el juicio. Ellos van a recibir en estos momentos el juicio de sus pecados. Dice estos versículos. Fueron lanzados al lago de fuego. Entonces es interesante pensar que de estar de pie tiene el sentido que hay algo más. No es completo el trabajo. Y esto es donde encontramos la postura de los sacerdotes en versículo 11. Ellos están de pie. Pero cuando encontramos a Cristo en versículo 12, ¿cómo es o qué es la postura de Cristo Jesús? Dice versículo 12. Se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se ha sentado. Puede buscar en el Evangelio de Juan muchas diferentes veces cuando Cristo se sentó en este libro, el libro de Juan, un estudio interesante. En Juan 2, vemos Cristo sentado en una boda. Y ya sabemos que en esta boda Cristo ofrece o ofreció el mejor vino a este grupo de personas sentado. Si siga Juan 4, va a encontrar Cristo. Cristo llegó a Samaria, a un lugar que se llama Sicar, y dice se sentó al lado de un pozo. Y allí en este pozo, Cristo ofreció a una mujer pecaminosa agua viva, el mejor agua. Pero sigue hasta Juan 6. Y ahí encontramos al principio de Juan 6, Cristo dice, se sentó con sus discípulos. Y Cristo con este grupo y con su poder se alimentó a los 5,000. Cristo se sentó para hacer algo mejor, ofrecer algo mejor a la gente. Pero es maravilloso encontrar aquí en Hebreos 10 que después de su muerte en la cruz, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó el tercer día, Cristo ascendió al cielo. ¿Qué dice este versículo? Después de todo esto, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque es una obra terminada. Un sacrificio completo. Cristo no tiene, pues, el propósito o no tiene la razón para caminar, para estar de pie, porque su obra está terminada. Su sacrificio es mucho mejor. Hemos pensado en la última mención de alguien que está de pie en la Biblia. Un momento de juicio. Pero cuando usted busque la última mención de alguien sentado
en la Biblia. ¿Sabe qué va a encontrar? Apocalipsis 20, versículo 5. 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El sacrificio de Cristo es mucho mejor porque ya Cristo se ha sentado. Se ha sentado. No estaba trabajando día tras día como los sacerdotes antiguos. Su postura es mejor. Pero encontramos también aquí una comparación entre la frecuencia de estos sacrificios. Los sacrificios antiguos y el sacrificio de Cristo. Vemos aquí la frecuencia de estos sacrificios. Dice, hablando de los sacrificios antiguos en versículo 11 otra vez, que ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, día tras día. Si usted busque o lea las noticias hoy, por cualquier día, siempre va a encontrar la misma cosa, pecado. Porque los hombres siempre, cada día, hacen algo mal. Y por esto los sacerdotes nunca tenían un día cuando ellos pudieran decir, pues, no hay sacrificios para hacer hoy. ¿Por qué? Porque los hombres siempre pecaban. Hoy en día siempre pecan. Día tras día. Tal vez había diferentes montos de sacrificios. Tal vez un día de 500 sacrificios. Tal vez un día mejor para los hombres de tal vez solo 50 sacrificios. Pero dice día tras día, cada día. Salmos nos cuenta, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Nunca pasó un día para los sacerdotes sin pecado. El pecado de ellos, el pecado del pueblo. Entonces, día tras día, pecado diario significaba sacrificio diario. Dice muchas veces los mismos sacrificios. Por más de 1500 años, los sacerdotes de Israel hicieron los mismos sacrificios. Muchas veces, los mismos sacrificios. No había mucho cambio para ellos. No solamente cada día, pero el mismo trabajo cada día. 1500 años, día tras día. Muchos sacrificios, muchas veces los mismos. Pero cuando encontramos el sacrificio de Cristo, en versículo 12, ¿qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado. Día tras día, los sacerdotes, año tras año, los sacerdotes ofrecieron lo mismo. Pero dice, llegó un día en la historia de la raza humana, cuando una vez Cristo se fue a una cruz, una vez fue clavado en aquella cruz, una vez dio a sí mismo en rescate por todos, una vez clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez Él dijo, consumado es. La frecuencia del sacrificio de Cristo, una vez para siempre, dice la palabra de Dios. Cristo en la cruz se acabó la carrera
si podríamos decir esto, la carrera de la ley, de las obras, una vez para siempre. Vemos en esto la ley que significa tiene que trabajar día tras día, tras día, tras día, y ojalá al final de su vida usted puede esperar un hogar en el cielo, pero con Cristo, con la gracia, con el amor de Dios. Dice, una vez fue suficiente. Dice Hebreos 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Cristo llegó con un cuerpo, el verbo fue hecho carne, para que Él pudiera ir a la cruz una vez para siempre. Hebreos 7 nos habla, nos enseña de esta gran verdad, que Cristo no tiene necesidad. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Cristo, una vez, para siempre. Su sacrificio es mucho mejor. Pero para terminar, ¿qué es el resultado de los sacrificios que vemos aquí? El resultado de los sacrificios antiguos, los sacrificios anteriores, en comparación con el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué es el resultado de estos sacerdotes trabajando día tras día por años y años, ofreciendo los mismos sacrificios? ¿Qué es el resultado? ¿Qué dice el versículo 11? Que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Después de 1500 años haciendo esto, la misma verdad, nunca pueden quitar los pecados. Hablando de la ley, dice Hebreos, porque la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Con estos sacrificios nunca pueden ser hechos perfectos. Gálatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nunca pueden quitar los pecados. Esto es el resultado de estos sacrificios. ¿Pero qué de Cristo? El sacrificio de Cristo. Dice, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Habla en versículo 13 de sus enemigos bajo sus pies, los que no creen, los que no llegan a Dios con este sacrificio, que tratan de llegar a Dios con sus obras, con sus sacrificios que hace cada día tras día tras día. Dice, van a ser puestos bajo sus pies. Filipenses 2 nos cuenta, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, por la gloria de Dios Padre. Vemos el resultado de los que no creen. Pero también dice, hizo perfectos para siempre a los santificados.
Dice acerca de los sacrificios antiguos, nunca pueden quitar los pecados, pero cuando llegó el Cordero de Dios, Juan el Bautista pudo decir, y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso pensar esta noche, hermanos, que si nosotros, si estuviésemos confiando y esperando en estos sacrificios antiguos, no vamos a encontrar esperanza. Pero con Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, dice Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y sabéis, dice 1 de Juan, que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué sacrificio mejor que Cristo hizo, que Cristo ofreció? ¿Cuánto más? Dice Hebreos 9, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. No vamos a pensar en los versículos siguientes, pero vamos a terminar con versículo 17. El resultado del sacrificio de Cristo para cada persona que cree en él, que dice, y hablando Dios por medio del Espíritu, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué gozo tenemos, hermanos, pensar esta promesa de Dios por medio de la obra terminada de la cruz de Calvario, el sacrificio mejor. Dios no va a pedir otro sacrificio. Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta noche tenemos nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sacerdote, nuestro Cordero, que ofreció a sí mismo un sacrificio mucho mejor. Y esa noche, Él está sentado a la diestra de Dios. Y en medio de tiempos y momentos tal vez difíciles para muchos, podemos tener esta confianza, que Cristo ofreció a Dios un sacrificio mejor, y ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Qué gozo, qué alegría para nosotros. Nuestro Señor y Salvador hizo todo en su sacrificio para nosotros. Que Dios bendiga su palabra a cada uno esta noche, y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias otra vez esta noche por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que Él es mucho mejor que los ángeles, que Moisés. Su sacerdocio es mucho mejor. Pero también, Padre, como hemos visto esta noche, su sacrificio es mucho mejor. Él tiene el poder, la potestad, la autoridad para borrar, para quitarnos de nuestros pecados, porque Él ofreció a sí mismo una sola vez para siempre. Y por esto te damos gracias, Padre, esta noche. Bendiga tu palabra a cada corazón, te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que todos tienen una buena noche.